Yo estoy a favor del aborto y en este video voy a decir por qué. Pero antes que eso quiero aclarar que tanto personas que están en contra del aborto como personas que comparten mi posición y están a favor, la mayoría de las veces que los oigo hablar y expresar su opinión, no tocan lo que considero que realmente es importante con respecto al aborto y muchas veces llegan a una sobresimplificación tan grande que es simplemente ridícula en ambos lados. Discuten acerca de definiciones a las cuales nunca van a llegar a ningún acuerdo, y esto es principalmente debido al extremismo, podría decirse, de lo que plantean. Una de las cosas que más representa las dos cosas que acabo de decir es, por ejemplo, cuando hablan de cuándo se considera que ya es un bebé, cuándo se considera que es un ser humano. Y en esto noto que ambos lados suelen irse realmente por las ramas, llegan a extremos absurdos. Por ejemplo, los que están en contra del aborto dicen que desde el momento que se une el espermatozoide y el óvulo ya es un bebé, lo cual es simplemente absurdo. Si es algo que no solo que es invisible al ojo humano, sino que ni siquiera tiene tejidos desarrollados. No hablar de un cerebro o un corazón, no tiene ningún tipo de tejido desarrollado a ningún nivel, es nada más que la unión de dos células haploides. No se puede decir que es un bebé, o sea, discúlpenme si realmente parece medio burlón mi tono, no les quiero faltar el respeto a nadie porque yo sé que hay muchas personas que tienen experiencias muy cercanas con respecto al tema, pero no hay que ser ridículo. Decir que la unión de un espermatozoide y un óvulo constituye un bebé, eso es simplemente absurdo. No hay una posibilidad de debatir una estupidez como esta, es simplemente ridículo. No es necesario ningún tipo de análisis para darse cuenta por qué esto está mal. No se necesita pensar muy profundamente en esto. Y este error también lo cometen los que están de mi lado, los que comparten mi posición. Hay muchos de ellos a los que yo oí decir que no puede ser considerado un bebé hasta el momento que nace, lo cual también es simplemente ridículo. O sea, no se puede definir vida como el estado en el que están las cosas cuando atraviesan una vagina. Eso es simplemente ridículo. Según esa lógica, si un bebé tiene 8 meses y medio, porque yo ya a ese punto ya lo denominaría un bebé, no lo considero un feto. Si tiene 8 meses y medio, está completamente capacitado para vivir en el mundo exterior, si no nació, no es considerado un ser vivo. No, eso es simplemente ridículo. También es algo absurdo. Y yo sé que esto suena como un argumento en contra del aborto, y a pesar de que yo dije que yo estoy a favor, pero en realidad no lo veo de esta forma. ¿Y por qué? Porque como ya dije, esto representa dos cosas de las que yo estoy hablando. Una representa los extremos absurdos a los que llegan personas de ambos lados, y otra cosa representa el hecho de que no hablan de lo que es importante. ¿Por qué? Porque yo personalmente no considero que sea importante si es un ser humano o no. Les puede que a muchos les suene frío lo que estoy diciendo, pero quiero explicarles a qué me refiero con que no es importante si es un ser humano o no. El otro día, en un comentario de mi canal, en uno de mis videos, yo brevemente toco el tema del aborto, no lo elaboro mucho, y un usuario dijo algo que es exactamente lo que yo solía pensar con respecto al tema. Él dijo que una vez que ya el bebé tiene un cerebro desarrollado, es considerado un bebé, que ya no se puede decir que es más un feto. Y en ese caso, cuando se convierte el feto en algo que tiene un cerebro desarrollado, que es capaz de tener una mente, de obtener recuerdos, capaz de pensar, sentir, entonces ya considera un bebé. Entonces ahí el aborto tendría que ser ilegal siempre. Y antes de que tenga un cerebro, el aborto siempre tendría que ser legal. Eso es
exactamente lo que yo pensaba. Ahora, sé que muchos de ustedes pueden llegar a decir por qué, y bueno, mi motivo es este: si es un ser que ya posee un cerebro, es capaz de, como yo dije, es capaz de pensar, es capaz de sentir, entonces ya en ese momento ya lo considero un ser humano. Cuando es solo una masa de tejidos, no puedo considerarlo un ser humano. Por lo tanto, yo consideraba que el aborto debía ser legal siempre y cuando no haya un cerebro desarrollado. Por ejemplo, el aborto en los primeros 3 meses jamás hubiera dicho que tendría que ser algo ilegal. Pero, como ya dije, me di cuenta de que esto es completamente irrelevante. ¿Por qué? Bueno, si bien esta es exactamente la opinión que yo tenía, que una vez que el feto desarrolla un cerebro debería ser considerado un ser humano, una vez alguien me dijo algo que es cierto. ¿Cuál es la diferencia si es un ser humano o no? Y él me explicó que ningún ser humano se puede ver forzado a mantener vivo a otro ser humano, que la autonomía del cuerpo de uno es y siempre debe ser absoluta. Supongan este ejemplo, supongan que alguno de ustedes tiene algo en su sangre que podría salvar la vida de otra persona. Y esta otra persona les dice: ¿me podés donar algo de tu sangre? Si ustedes quieren donarle algo de su sangre y salvarle la vida, estaría bien, estaría bárbaro. Pero si ustedes no quieren donar su sangre, entonces la otra persona no puede exigírsela. Porque a fin de cuentas es parte de ustedes, es su sangre, es su cuerpo, y los únicos que tienen derecho a decidir qué hacer con su sangre son ustedes. Aun si la otra persona se salvaría con solo una transfusión, él no tiene derecho a exigirles nada. Ahora, imagínense si no solo esto, si esta persona, y recuerden, no estoy hablando de un feto, no estoy hablando de un animal, estoy hablando de un ser humano. Si esta persona les dice que necesitara que le hagan una transfusión de sangre durante 9 meses, ustedes también tendrían todo el derecho a decirle que no. Y todavía con más razón, porque no sería solo una cuestión de que no les gusta la transfusión de sangre, no les gusta la gran incomodidad que estarían sintiendo. ¿Entienden a lo que me refiero? Ahora, supongan que realmente durante 9 meses ustedes tendrían que estar manteniendo con vida a otro ser humano. Y de nuevo, acá no hay algún punto de vista extraño ni nada por el estilo. Acá estamos hablando de un ser humano adulto completamente desarrollado. A nadie le cabe la menor duda que es un ser humano. ¿Podría forzarlo a que durante 9 meses ustedes lo mantengan con vida? No. Aun si se les puede garantizar que no van a sufrir ninguna secuela luego de eso, lo cual este no es necesariamente el caso durante los embarazos. Nadie puede garantizar que jamás va a existir ningún tipo de secuela. De hecho, hay algunos embarazos que resultan en muerte. Pero supongan esto, supongan que realmente puede garantizarles que durante esos 9 meses que ustedes van a tener que estar manteniendo con vida a esta otra persona, después de eso no va a haber ningún tipo de secuelas negativas. ¿Pueden forzarlos ustedes a que hagan esto? No. Si ustedes no quieren pasar 9 meses de su vida manteniendo con vida a otro ser humano con su propio cuerpo, entonces nadie tiene que poder forzarlos a hacer esto. Y esto sería solamente cuando estamos hablando del aborto, en caso de un caso normal, valga la redundancia. Cuando algo ocurre porque sería o por un descuido o por cualquier otra cosa. Ahora, supónganle que no es solo esto, supónganle que ustedes son forzados a estar en esta situación. Ahora estamos hablando del caso de una violación. Supónganle que ustedes son forzados a mantener con vida a esta persona. Ustedes no tendrían derecho a escaparse o a ceder, o a cesar, mejor dicho, en algún momento de este tiempo. ¿No tendrían derecho? A mí me parece que cada uno diría que sí. ¿O estaría bien que sean forzados a mantener vivo a esta persona, aun cuando no tuvieron nada que ver desde el principio? Y no solo eso, supónganle que ustedes son forzados
y que encima esto puede traer riesgo a que ustedes mueran. ¿No les parece que todavía con más razón ustedes tendrían derecho a irse a la mierda? Como ven, no es una cuestión de debatir si es un feto o es un bebé, si es un ser humano o es una cosa. Lo que hay que debatir es, ¿está bien forzar a un ser humano a mantener con vida a otra cosa / ser humano en contra de su voluntad? No. Aun si asumimos que en todos los casos es un ser humano, no está bien de ninguna forma forzar a otro ser humano a mantenerlo con vida con su propio cuerpo. Y muchos de ustedes van a decir que no les gusta el aborto, que no les gusta la idea. Y yo les soy sincero, a mí personalmente el aborto no es algo que me resulte agradable. ¿Qué quieren que les diga? Creo que hay muy pocas personas que defienden la elección de poder abortar o no, y que digan, realmente el aborto me suena como algo divertido, algo placentero. No, realmente nunca oí a nadie decir eso. Pero algo no te tiene que gustar para reconocer que es legal, o para reconocer que al menos tendría que ser legal. Algo no te tiene que gustar para decir la ley está mal al prohibirlo. No, las cosas no son legales porque nos resultan lindas o placenteras. El hecho es simple. Y de nuevo, no quiero caer en lo que dije antes de sobresimplificar las cosas, pero esto es algo que es verdad. No se me ocurre ninguna forma en la cual se pueda decir está bien forzar a esta persona a que use su cuerpo por la salud de esta otra persona. Eso es obvio que no está bien. Si eso es la lógica, entonces ¿dónde marcamos el límite? Si se puede forzar a un ser humano para mantener con vida a otro ser humano, entonces ¿el límite dónde está? ¿Se puede forzar a una persona a donar sangre cada vez que lo necesitamos? ¿Se puede forzar a las personas a donar órganos cada vez que lo necesitamos? Hey, puedes vivir con solo un riñón y este lo necesita. No hay una forma en la cual se puede decir, sí, está bien forzar a las personas a mantener otro ser humano porque lo importante es la vida, no la comodidad o los derechos que tiene cada uno sobre su cuerpo, pero en este caso vamos a respetar la vida y la comodidad. No, si uno asume que las personas no tienen derecho a hacer lo que quieran con su propio cuerpo, si uno empieza a operar a partir de esa idea, las personas no deben ser libres de qué hacer con sus respectivos cuerpos, entonces a partir de ahí se puede exigir cualquier cosa. No sé, que no les extrañe mucho si según esa misma lógica un día ustedes van al médico y se da cuenta que con sus órganos podrían salvar a 5 personas. Y la vida de una persona no vale tanto la vida de 5. No se puede hacer ese tipo de cosas. Si nadie puede obligarlos a donar un poco de sangre en contra de su voluntad, lo cual estoy completamente de acuerdo, nadie tiene que poder obligarlos a mantener con vida a otro ser humano durante 9 meses. Y de nuevo, esto es aún si asumimos que en todos los casos es un ser humano. Para la gente esto no es tanto un argumento, sino que es una estupidez, pero bueno, lo voy a decir. Alguien dijo que incluso científicos ateos creen en el diseño inteligente. No. Si crees en el diseño inteligente, no sos ateo. Si crees en Dios, serás deísta, pertenecerás a alguna religión, serás panteísta, aunque los panteístas, nunca oí hablar a un panteísta hablar del diseño inteligente. Pero no, definitivamente no sos ateo si crees que hay un Dios que creó todo. Me parece que vale la pena explicar eso, ¿no? Digo, sí, se puede explicar, vale la pena que la gente lo entienda, que si uno cree en Dios, no es ateo. ¿Por qué carajo hago estos videos, gente? En serio, denme algo con que trabajar, ¿está bien? Dios. No quiero volver a ser como decía antes, de qué tan poco tengo que esperar de la gente, pero de verdad, por favor, gente, tírenme un hueso, o sea, denme algo con lo que digan, wow, esto es interesante, puedo hablar de esto. Hola gente, cuando uno cree que los religiosos no pueden ser más deshonestos, siempre aparece algunas joyas como esta que realmente me hacen que me den ganas de hacer videos, realmente son entretenidas estas grandes muestras de su honestidad, o sea...
Está buenísimo. Y antes de que alguien dice, no, se hace que no todos los religiosos son así, pero hay algunos que son deshonestos, de la misma forma que hay ateos que son deshonestos, ¿ok? Parece que tengo que aclararlo siempre, así que por las dudas lo hago. Hay... El otro día oí a alguien que dijo que la Biblia da una buena descripción, una descripción acorde a la ciencia, o sea, una descripción más específicamente, una descripción acorde a la teoría del Big Bang acerca de cómo surge el universo. Bueno, se basa en dos cosas que aparecen en la Biblia. El primero es que dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, corte. O sea, ahí está. O si quieren, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Se basan en decir eso para decir, la Biblia dice que el universo tuvo un comienzo. ¡Wow! ¡Wow! O sea, el universo tuvo un comienzo, ok, bravo. Un gran avance científico. Y después dicen, Él vive más allá del techo de la tierra. Desde allí sus habitantes parecen hormigas. Ha estirado los cielos como una tela, los ha extendido como una carpa para vivir. O sea, básicamente interpretan esto de forma que dicen que aparentemente esto quiere decir que el universo se está expandiendo. O sea, aparentemente en estas dos líneas lo que la Biblia nos está diciendo es que antes del universo, todo lo que existe ahora estaba en un estado distinto, en una singularidad, y un día se expandió, y después de ahí, ya saben, se empezaron a combinar los elementos, se formaron las estrellas, a partir de ahí planetas, pero bueno, aparentemente lo que dicen es esto, es básicamente eso. No había universo, Dios lo creó el universo tuvo un principio y el universo se expande. O sea, con lo del principio no voy a ir en contra, claramente está diciendo que hubo un principio, aunque la ciencia nunca dice que Dios creó, pero bueno, al menos está diciendo que tiene un principio, ahí no hay discusión. Con respecto a que ha estirado los cielos como una tela y los ha extendido como una carpa para vivir, para interpretar eso como que la Biblia te está diciendo que estamos en un universo que se expande, realmente estás interpretando, o sea, se nota que estás interpretando todo no en base a la Biblia, sino que esto lo hace una persona que ya sabe la teoría del Big Bang y está interpretando la Biblia para acomodarlo al Big Bang, porque realmente si solo leyeras esto sin saberlo del Big Bang, jamás llegarías a esta conclusión. De hecho, qué casualidad, la gente leyó esta parte durante miles de años antes de la teoría del Big Bang y recién cuando surgió la teoría del Big Bang dijeron, ven, lo sabíamos todo el tiempo. Neil deGrasse Tyson dijo algo que me hizo reír mucho, que todo descubrimiento científico tiene 3 etapas. La primera es, la gente lo niega. La segunda es, dicen que contradice la Biblia. Y la tercera es, la Biblia lo supo todo el tiempo. Esto es exactamente lo que ocurre acá. Y para aquellos que quieran saber de dónde salen estas frases, ¿no? O sea, no es que esto empieza con Génesis 1 y después sigue en Génesis 2. O sea, la primera frase de Dios creó todo es de Génesis 1:1. Y la segunda frase es de Isaías 40:22. Por si alguno de ustedes no tiene una Biblia cerca, lo cual realmente no sé cómo uno puede tener una Biblia cerca, realmente siento pena por ustedes, pero si alguno de ustedes no tiene una Biblia cerca, yo les voy a hacer el favor de leerles cuánta distancia están estas oraciones la una de la otra, ¿ok? Acuérdense, todo empieza en Génesis 1 hasta Isaías 40:22. Así que la primera oración, obviamente, está en Génesis. Entonces, salgamos del Génesis porque lo que sigue no está en Génesis, está en Isaías. Así que, ¿qué tan lejos está Isaías? Ok, está Génesis, sáltense Génesis, sáltense Éxodo, salten Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, primer libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, Esdras, Nehemías, primer libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos, y ahí ya llegamos a Isaías. Después de eso solo tenemos que ir a Isaías 40, versículo 22, y ahí lo van a encontrar. O sea, gente, están tomando con una precisión quirúrgica, o sea, con un bisturí, sacan una oración del principio de la Biblia, después saltan páginas y páginas y páginas y páginas, hasta llegar a una oración de Isaías y de nuevo, con una precisión quirúrgica, sacan a esta oración de su contexto, pegan estas dos oraciones y dicen, ven, la Biblia dice que el universo tuvo un principio y que se está expandiendo. Si interpretamos como que se está expandiendo, se puede decir que se está expandiendo. O sea, gente, a ver, cualquier religioso que use
o no religioso, cualquier deísta, porque un deísta tranquilamente puede usar puede usar este argumento, ¿por qué no, no? Sí, pero bueno, cualquiera que use este argumento, no se moleste en sacar una oración completamente fuera de contexto, sacar otra oración que está lejísimos, sacarla de contexto y ponerla junta. Por eso simplemente agarre palabras de la Biblia de forma individual y júntenlas hasta que formen un texto científico. En serio, pueden hacer en la Biblia es un libro moderadamente largo, o sea, hay muchas palabras ahí. Si las acomodan de la forma adecuada, pueden hacer un texto científico real. De hecho, no se detengan ahí. Pueden sacar las letras de forma individual y acomodarlas para que sea un texto idéntico a lo que uno encontraría en un libro científico. O sea, pueden hacer eso directamente y pueden decir, la Biblia solo necesita ser decodificada y ahí ya entendemos todo. Pero, solo para que aprendamos un poco más de la Biblia, porque siempre es bueno leer la Biblia, yo lo digo siempre. Vamos a ver qué dice el Génesis con respecto a la creación del universo, porque a lo mejor leyéndola toda de seguido nos da una buena explicación. Tampoco tenemos que ser tan cerrados de mente, yo siempre digo lo mismo. Uno puede leer la Biblia y no lo saquemos de contexto como hicieron estos. Leámosla toda de seguido, que puede ser que nos dé una buena explicación científica. Empecemos por el Génesis, gente. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confuso y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Ok, entonces había agua, Dios estaba aleteando. No me quiero meter mucho en eso, creo que esto puede llegar a ofender a alguien, esto que dice la Biblia. Pero bueno, lo importante es que había agua, ok. Y después Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Bien, Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Ok, o sea, estaban la luz y las tinieblas mezcladas de alguna forma. No tengo idea cómo puede ocurrir eso, no me parece muy científico, de hecho viola todo lo que sabemos, pero ok, Dios separó la luz y las tinieblas. Asumo que vio que era bueno. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció, fue el día primero. Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él, y así sucedió. O sea, las aguas que estaban por encima del firmamento. O sea, esto, si no me equivoco, quiere decir el cielo. O sea, hay una bóveda con agua en el cielo. Supuestamente esto, imagino que por esto explican la lluvia. Ok. Dios llamó esta bóveda cielo. Sí, efectivamente, esta bóveda, sí, solo era cuestión de seguir leyendo. O sea, hay una bóveda de agua. O sea, hay líquido y una bóveda, y eso es el cielo. Por eso llueve, porque se filtra. Hay que llamar a alguien para que lo arregle. Y atardeció y amaneció, fue el día segundo. Dijo Dios, júntense las aguas de abajo en los cielos en un solo depósito y aparezca el suelo seco. Sí, ¿por qué no? Y así fue. Dios llamó, o sea, a estas alturas no me voy a quejar de eso, gente. Dios llamó el suelo seco tierra y el depósito de las aguas mares. Y vio Dios que esto era bueno. Al menos, o sea, lo tengo que decir en serio, al menos Dios en esta parte de la Biblia se lo muestra con una actitud muy optimista. Me gusta, no sé por qué se puso tan agresivo más adelante. Dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales, para que toda la planta den fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Ok, Dios creó las plantas, me parece una muy buena idea. La tierra produjo hierba, plantas que dan semillas, árboles frutales que dan fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie, y Dios vio que esto era bueno. Es en serio, muy buena onda Dios en esta parte. Y atardeció y amaneció, y fue el día tercero. Dios dijo, haya luceros en el cielo que separan el día de la noche, para que sirvan las fiestas, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió, e hizo dos grandes luceros, el lucero mayor para regir el día, el lucero menor para regir la noche, e hizo también las estrellas. Ah, ok, entonces, primero estaba la luz, después vinieron las plantas, y un rato largo después de que había luz y plantas, ahí apareció el sol y las estrellas. O sea, había plantas creciendo, haciendo fotosíntesis, reproduciéndose, pero no existía el sol. Esto no es demasiado científico y... Ok, a ver, gente, podría seguir, pero creo que ya se hacen la idea, ¿no? Me parece que queda bastante claro esto. La Biblia no es un libro científico, no da una representación científica de cómo surgió el universo tal cual como lo conocemos. A ver, estamos hablando de que se tuvo que separar la luz y las tinieblas, en el cielo hay líquido y que cada tanto gotea,
la luz existía antes del sol y las estrellas, y las plantas existían antes del sol y las estrellas. O sea, gente, la Biblia no tiene nada de científico, es una de las cosas menos científicas que vi en mi vida. Y el problema no está en la Biblia. Claro que el problema no está en la Biblia, porque la Biblia fue escrita hace mucho, mucho tiempo, hace miles de años, por gente que no tenía los conocimientos que tenemos en la actualidad. No es su culpa no tener los conocimientos que tenemos en la actualidad, claro que no. El problema es cuando viene gente deshonesta que quiere hacer pasar a la Biblia por un libro científico o quiere dar a entender que tiene conocimientos científicos cuando claramente no los tiene. Tal vez tenga algún conocimiento científico sabido en la época, no me voy a arriesgar a decir que no tiene absolutamente nada, o sea, supongo que tal vez algo puede ser que haya, pero si quieren saber cosas como cómo surgió el universo, cómo surge la vida, o sea, cosas que son muy, muy, muy posteriores a la Biblia, realmente es injusto pretender que la Biblia lo sepa, y la gente que intenta decir que sí está, es simplemente una muestra de deshonestidad muy grande. O sea, estas personas yo creo que caen en dos categorías. Yo creo que están siendo deshonestas de forma descarada porque quieren engañar a la gente, o que simplemente están, o sea, simplemente se están engañando a sí mismos. No puede ser que uno lea Génesis y que diga esto es una buena descripción de cómo surgió el universo, y que encima para justificarlo saques una oración de Génesis, la despegues de todo contexto, saques una oración de Isaías que está muchas páginas después, y después digas, ven, interpretando Isaías a propósito, porque hay que interpretarlo, ni siquiera es como la primera en la cual todos podemos estar de acuerdo que sí, que habla del principio, dice en el principio. O sea, y después decir, ven, esto indica que la Biblia es científica cuando tenés todo el resto que está en el medio que claramente demuestra que no lo es. O sea, esto es deshonestidad, gente, y realmente es muy molesto, no solo porque están engañándose a sí mismos, sino por la gente a la que pueden llegar a engañar. Porque yo no creo que mucha gente de hecho se ponga a fijar dónde está Génesis, dónde está Isaías, en qué contexto lo están hablando, qué hay en el medio. Sabemos que lamentablemente no es así. Esto es engañar a la gente y definitivamente me opongo a eso. Esto no es bueno, gente. Así que sí, si alguien usa este argumento, por favor pásenle este video o simplemente díganle, ok, contame todo lo que hay en el medio entre Génesis y Isaías. Me encantaría ver la cara que ponen, o si es que responden de alguna forma. Saludos, gente, esto es todo. Hola, gente, este es uno de esos argumentos que voy a decir argumentos muy entre comillas. Hay gente que dice que los científicos están en conspiración para no reconocer que Dios existe. Ok, esto es conspiracionismo y de lo más ridículo. O sea, para empezar, nadie va a tener una prueba de que los científicos van a hacer esto. Y aparte, ¿qué ganan con esto? O sea, ¿qué ganan con negar que existe un Dios? O sea, si existiese un Dios, ¿por qué lo negarían? Sin mencionar que personas que dicen esto son personas que claramente no tuvieron acceso en ningún momento a un sistema educativo semidecente al menos, ya que ellos tendrían que entender que un científico no es una persona de alguna especie diferente. Un científico es cualquier persona que se pone a estudiar determinada rama de la ciencia. O sea, la idea de que cada persona en el mundo, en el instante que decide estudiar una carrera científica, ya entra en la conspiración, o sea, es simplemente absurdo. Y yo sé por qué dicen esto, porque hay una estadística muy famosa, de hecho Neil deGrasse Tyson lo usó en un video que lamentablemente no lo pude encontrar en español, pero en The Amazing Meeting, que Neil deGrasse Tyson hablaba, él puso unas estadísticas y él básicamente redondeó el número. Él hablaba de que en Estados Unidos, al menos en el año creo que es 2004 ocurrió The Amazing Meeting, si no es así, alguien por favor corríjame. Y a propósito, si alguien logra encontrar una versión subtitulada o hace una versión subtitulada de eso, por favor, si quieren, no duden ponerlo en la descripción, no duden ponerlo en comentarios, que yo después lo voy a poner en la descripción, porque realmente sería muy interesante que todo el mundo lo pueda ver, no solo los que podemos hablar inglés. Básicamente el número decía que en Estados Unidos, alrededor del año 2004, por ahí, dice que de las personas normales, digamos, la gran mayoría de la gente, el 90% son creyentes en Dios. Cuando hablamos de personas con educación universitaria, alrededor del 60% son creyentes en Dios. Cuando hablamos de científicos, alrededor del 40% son creyentes en Dios. Y cuando hablamos de los mejores científicos del país, o sea, de nuevo, estamos hablando de Estados Unidos, alrededor del 2000 algo, de los mejores científicos solo un 7% creen en Dios.
O sea, claramente lo que acá se está mostrando es que mientras más conocimiento tiene una persona acerca de cómo funciona el universo, de cómo surgió la vida, mucho menos tienden a creer que un Dios es el responsable de todo. Así que las personas que básicamente que son creyentes, que no les gustó esto, empezaron a decir que todos los científicos están en una conspiración, lo cual es simplemente ridículo. De hecho, según esa misma estadística, uno tendría que asumir que el 40% de todos los universitarios, sean científicos o no, está en una conspiración. Y de nuevo, universitario es cualquier persona que termine la secundaria que quiera ir a una universidad. O sea, es absurdo. No, gente, esto no tiene sentido. Y si alguien me diga, eso no prueba que Dios no existe. No, efectivamente eso no prueba que Dios no existe. Yo jamás dije que esto prueba que Dios no existe. Solo prueba que a mayor entendimiento del universo y de todo lo que nos rodea, suele ser mucho menor la creencia en Dios. Eso es todo. Saludos, gente. Hola, gente, este es otro argumento que realmente me llamó mucho la atención, que básicamente dice, si el mundo es inteligible, o sea, básicamente que es posible comprenderlo con inteligencia, debe haber una inteligencia por arriba del mundo que lo creó. Esto no tiene el más mínimo sentido y de hecho no hay una secuencia lógica. O sea, si yo, ser inteligente, puedo comprender el mundo fue creado por un ser inteligente. No. De hecho, la inteligencia existe porque es una herramienta que nos ayuda a comprender el mundo, o sea, es útil para sobrevivir. El hecho de que podamos comprender el mundo, el hecho de que de hecho que la gran minoría de los organismos que existen en este planeta hayamos desarrollado la capacidad de comprender cómo funciona el mundo, eso no significa que hay una inteligencia que diseñó el mundo. O sea, como en este mundo es posible que haya animales que vuelen, quiere decir que hay un ser todopoderoso que vuela y creó el mundo para que sea posible volar. O sea, sí, de hecho es exactamente el mismo argumento ahora que me lo pongo a pensar. No tiene sentido. O sea, la inteligencia es una herramienta más para sobrevivir, que es muy útil. Y de hecho ni siquiera entendemos el mundo tanto como nos gustaría pensar que lo entendemos. Así que no, simplemente no. Ahora, gente, hay algo que vale la pena mencionar con respecto al argumento del diseño, que hablan de la complejidad de la vida y a las personas que dicen que Dios creó todo, dicen que la vida es evidente que fue creada por Dios, porque incluso la bacteria más compleja en la actualidad, después de miles de millones de años de evolución, desde que surgió la vida, es increíblemente compleja. Podría llenar muchas bibliotecas en la información que hay en su ADN. Realmente, creer que las primeras formas de vida que surgieron estaban al mismo nivel que alguna forma de vida actual. Cuando una persona hace algo como eso, realmente te está hablando del poco entendimiento científico que tiene, te está hablando de la gran ignorancia que tiene. Una bacteria, un organismo unicelular simple el día de hoy, es un organismo que estuvo evolucionando durante miles de millones de años. Todos nosotros, todos los organismos que existen ahora, somos producto de miles de millones de años de evolución. Decir que los primeros organismos, los primeros que se formaron en el mundo, tenían el nivel de complejidad de algunos de los organismos de hoy, así sea el más simple de hoy, es simplemente una persona que dice eso, es una persona que no entiende de lo que está hablando. O sea, es claramente ignorante con respecto a esto. O es ignorante o está siendo completamente deshonesto. Hola, gente, hoy voy a hablar de algo que es realmente frustrante, porque cuando uno oye algo así, realmente se pone a pensar y llega a la conclusión de que la gente que dijo esto definitivamente no estaba pensando. Y alguno de ustedes lo va a ver como un insulto. Y no, efectivamente no es un insulto. Un insulto sería, bueno, la gente que este argumento claramente lo pensó mucho y aún así no se da cuenta del error increíblemente aparente que hay. Así que les doy el beneficio de la duda a los que lo usaron y digo, no creo que sean idiotas porque simplemente ni siquiera hayan pensado lo que están diciendo. Dicen cosas como que esto se aplica a mi último video en el cual hablo del argumento del relojero. Que dicen, no, pero lo que pasa es que a Dios no le afectarían las reglas porque no tiene que empezar a existir ya que él está fuera del tiempo y afuera del espacio. ¡Wow! O sea, a ver, supongamos, de nuevo, yo no creo que sea el caso, yo no creo en Dios, pero supongamos por el argumento, ya que esto es simplemente una idea, es por el bien de la conversación, supongamos que efectivamente Dios creó el universo.
Entonces yo puedo aceptar que Dios existe fuera de este universo, o sea, fuera de todo el espacio que hay en este universo y fuera de nuestra línea temporal. No tengo ningún problema. Pero Dios tiene que estar, antes de haber creado el universo, tiene que estar Él mismo en un lugar y en un momento. ¿Por qué? Bueno, simple. De nuevo, no es desde nuestra perspectiva, sino desde un Dios que estamos diciendo que Dios es capaz de hacer algo. Si Dios es capaz de hacer algo, desde su perspectiva, no desde la nuestra, tiene que haber tiempo. Porque, a ver, se los hago más sencillo. Dios crea el universo. Ya ahí, para el acto de crear, cualquier acto de hecho, necesita un tiempo, necesita un antes y un después de haberlo hecho. O sea, primero está Dios, que Él no está creando el universo, y un día decide crear el universo y lo crea. Ya eso desde su perspectiva marca un antes y un después, ya que si no habría tiempo, Dios no podría hacer ninguna acción. Cualquier acción requiere tiempo por definición. Y otra cosa, si se dice que Dios existe, forzosamente tiene que estar en un lugar y en un momento. A ver, si sos cristiano, crees que Dios es omnipresente, así que tiene que estar en cada lugar y en cada momento. Así que no se puede decir que Dios está fuera del tiempo y fuera del espacio. Claramente está en cada espacio, en cada instante, porque al menos según tus creencias eso es lo que ocurre. Pero si no sos cristiano, supongamos que sos teísta o da lo mismo que tengas alguna religión distinta, si vos crees que Dios no existe en ningún momento y en ningún lugar, estás diciendo que Dios no existe. Y ustedes van a decir, no digo que no existe en ningún momento y en ningún lugar, digo que está fuera del espacio y fuera del tiempo. Bueno, es exactamente lo mismo. Una cosa es que esté fuera de nuestro universo y fuera de nuestra línea temporal. Eso no es ilógico de ninguna forma, eso es coherente, más si uno considera que es posible la existencia de muchos universos, o sea, tranquilamente podría ser ese el caso. Pero tiene que estar localizado en alguna línea temporal, así sea la propia, así solo exista Él en esa línea temporal y en su propio espacio, así lo único que exista en ese espacio sea Él, pero tiene que estarlo. Si está fuera de todo espacio, no solo en nuestro universo, está fuera de cualquier espacio, está fuera de cualquier lugar, en cualquier universo, en cualquier concepto que se les ocurra. Si algo está fuera de todo espacio, si está fuera de todo lugar, quiere decir que no está en ningún lugar, que no está en ningún punto del espacio. Y si está fuera del tiempo, no de nuestra línea temporal, no de líneas temporales diversas, sino si está fuera de cualquier línea temporal, quiere decir que está fuera de todo momento. Algo que está fuera de todo momento es por definición algo que no está en ningún momento. Decir que Dios está fuera del tiempo y fuera del espacio quiere decir que Dios no está en ningún lado. Fuera del espacio quiere decir en ningún lugar. Fuera del tiempo quiere decir en ningún momento. Literalmente estas personas están diciendo que Dios no existe en ningún lugar y no existe en ningún momento. Algo que no existe en ningún lugar ni en ningún momento no existe. Por definición, cualquier cosa que exista o que haya existido tiene que estar ubicado en algún lugar y en algún momento. Si algo nunca estuvo en ningún lugar y nunca estuvo en ningún momento, eso nunca existió. Yo no les puedo decir, háganme un favor y yo les voy a recompensar dándoles un cofre que adentro tiene un tesoro de muchas barras de oro. No se preocupen, este cofre no se me va a perder. Lo guardé en ningún lugar y está en ningún momento, pero existe. No tiene el más mínimo sentido. Y no me vengan a decir con que no, lo que pasa es que eso solo se aplica a lo material, no a lo espiritual. No. Si existe, existe en algún momento y en algún lugar. Ya que es por definición, no es una cuestión de leyes de la física, es una cuestión de conceptos, es una cuestión de lógica. Por definición, todo lo que existe tiene un lugar en el que existe y un momento en el que existe. Y si algo realiza alguna acción, tiene que estar en una línea temporal porque tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber un antes de la acción y un después de la acción. Si no hay un antes de la acción ni un después de la acción no ocurrió en ningún momento. Es así de simple. Si una acción no ocurrió en ningún momento, quiere decir que no ocurrió. Así que una persona que diga que Dios no lo afectan las leyes de la lógica porque está fuera de todo lugar y fuera de todo momento, que está diciendo que Dios no existe. Y a propósito, si algo no lo afecta, entre comillas, las leyes de la lógica, eso quiere decir que algo es ilógico.
por la misma definición, si algo es ilógico, es irreal, si algo ni siquiera puede existir como concepto, no puede existir en la realidad. Se los hago simple. Cualquier universo que permita que exista un círculo o un cuadrado, de todas formas no va a poder hacer que haya algo que sea un círculo y un cuadrado al mismo tiempo. Puede ser que haya universos en los cuales no puede existir ninguno de los dos. Pero si puede existir uno o puede existir el otro, de todas formas es irrelevante, ya que por definición, si usa un círculo jamás va a ser un cuadrado, y si usa un cuadrado jamás va a ser un círculo. Lo único que puedes hacer es cambiar la definición, pero ya no estaríamos hablando de lo que se conoce como un círculo o de lo que se conoce como un cuadrado. Así que realmente no sería un círculo cuadrado, estarías hablando de otra cosa. Así que, no, gente, la lógica no depende de las leyes de la física. De hecho, les voy a informar algo. En su imaginación, ustedes pueden imaginarse cosas que van en contra de las leyes de la física. Existen, por ejemplo, en la imaginación seres como Superman, que violan muchas leyes de la física y sin embargo ocurren. Pero nunca existió, ni jamás va a existir, en la imaginación de nadie, un concepto incoherente, porque no es ni siquiera posible de concebir. Si ni siquiera existe como concepto coherente, entonces no hay mucho que discutir, gente. Simplemente no tiene sentido. Saludos. Hola, gente. Este argumento es sobre el argumento del diseño, básicamente. Que dicen que la vida es tan compleja que tiene que tener un diseñador. Bueno, la contra rápida que se da esto es, si la vida es tan compleja que tiene que tener un diseñador, entonces este diseñador no sería en sí algo mucho más complejo, por lo tanto, él también necesitaría un diseñador. Y rápidamente la evasiva es, no, lo que pasa es que Dios no se le aplican las reglas. ¿Por qué no? Realmente no veo por qué, si el argumento es que todo lo que es complejo debe tener un diseñador, entonces ¿por qué a Dios, que es increíblemente complejo, no le va a afectar esta regla? Entonces no todo lo que es complejo necesita tener un diseñador. Y si no todo lo que es complejo necesita tener un diseñador, la vida, por más compleja que sea, no necesita un diseñador tampoco. Ahora, vi un argumento que intenta básicamente refutar esto, que es de William Lane Craig, este hombre famoso por su frase: todo lo que empieza a existir tiene una causa. Y esa causa es Dios. O sea, más allá de que cómo salta de que todo lo que empieza a existir necesita una causa, esa causa por lo tanto es Dios, realmente eso me deja perplejo y jamás vi una explicación satisfactoria. William Lane Craig, de hecho, creo que jamás intentó explicar cómo pasa de eso a eso. O sea, es raro. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que nada empieza a existir. Todo lo que existe es parte de materiales ya existentes, solo que con una configuración distinta. Así que el día que, o sea, todos podemos ver a un carpintero agarrar un trozo de madera y construir una silla. ¿Ok? Eso no es empezar a existir, eso es una configuración. El día que veamos que no hay absolutamente nada y de repente aparece una silla, ahí podríamos hablar de que algo empieza a existir, pero jamás se vio algo parecido. Ahora, con respecto a esto de que la evasiva que dio William Lane Craig es que Dios no es un ser complejo, ya que Él no tiene partes móviles, es extremadamente simple. Ok, para empezar, ¿cómo es que William Lane Craig sabe tanto sobre Dios? O sea, ¿cómo es que él sabe de qué forma está constituida Dios? Pero, bueno, más allá de eso, no importa. Asumamos que el argumento es simple. El argumento es cierto. Dios es simple, porque no tiene partes. O sea, es básicamente, no sé, imaginemos como una pelota de luz o algo por el estilo que crea todo. A ver, así sea increíblemente simple en su forma o que no tenga forma, o como más les guste concebir a Dios, realmente para el caso es lo mismo. De todas formas se supone que Dios tiene una inteligencia lo suficientemente desarrollada como para poder crear todo el universo y para poder crear la vida. Y que aparte de eso tiene un poder tan extraño que puede efectivamente crear materia y puede diseñar seres vivientes solo con desearlo. Así que, aun si su forma física o espiritual o como más les guste es extremadamente simple, su inteligencia y sus poderes lo hacen muchísimo más complejo que cualquier cosa que exista. O sea, un ser con una inteligencia de ese tipo, con una mente de ese tipo y con unas habilidades tan bizarras como esas, es claramente mucho más complejo, mucho más difícil de que exista que cualquier cosa que haya acá.
Así que el argumento se sigue aplicando. O sea, el argumento del diseño no sirve porque, a diferencia de teorías científicas en la cual se puede ver cómo una molécula se va juntando con otra, empiezan a generarse cadenas. Básicamente acá lo que se está diciendo es algo que es monstruosamente complejo creó la vida, porque la vida es compleja, y todos sabemos que lo que es complejo necesita un creador. Pero este ser, que es el más complejo de todos, no, eso no lo necesita, porque en realidad no todo lo complejo necesita un creador. O sea, eso es ridículo. Se lo conoce también como el argumento del relojero, que si encuentras un reloj, dicen es tan complejo que necesita necesita un diseñador, así que un relojero. Sí, bueno, pero el relojero es más complejo, ¿no? Y de hecho, nosotros no sabemos que las cosas son diseñadas por su complejidad. Sabemos que las cosas son diseñadas porque los seres humanos somos los que creamos cosas. O sea, si alguien me muestra una roca o un DVD, aun si el DVD yo lo veo muy liso, lo veo algo mucho más simple, y veo que una roca tiene un montón de facetas, tiene una forma muy extraña, yo voy a decir, no, la roca no fue diseñada, el DVD sí. Aun si yo no sabría lo que es un DVD, no sabría lo que es una roca. O sea, a lo que me refiero, si yo no sabría lo que es un DVD y no sabría lo que es una roca, yo tranquilamente puedo decir, la roca me parece mucho más rara que el DVD, o sea, el DVD me parece mucho más simple. Entonces no tiene sentido. Nosotros sabemos que las cosas están hechas porque por lo general dice, hecho en... O sea, a ver, gente, fuera de broma, se sabe cuando algo se construye porque los seres humanos lo construimos. Se sabe cuando algo es artificial y cuando algo no es. Nadie te va a decir, los túneles en esta montaña son tan complejos que tuvieron que haber sido hechos por alguna civilización. Es una cueva, miren lo que es esta cueva. No, eso es ridículo. En cambio, sí se puede saber cuando una persona construye algo o cuando no. Así que, no, realmente no le veo sentido a este argumento y no quiero gastar más tiempo. Es simplemente absurdo. De nuevo, la base de este argumento se cae solo porque afirma que todo lo complejo necesita un creador, pero dicen que el creador, que es aún más complejo que lo creado, no necesita un creador en sí. Listo. Saludos, gente. Hola, gente. Esto, les voy a ser sincero, me río un poquitito cuando oí este argumento. Había un creyente, dijo que el Big Bang no fue una explosión caótica, sino que fue algo más ordenado, que no ocurrió por casualidad, y por lo tanto Dios existe. Nadie que entienda un poco de ciencia, de ningún momento dice que el Big Bang fue una explosión caótica. Para empezar, fue una expansión, no una explosión. Y cuando se habla de ordenado, a ver, claro que existen leyes de la física. Cualquier universo va a tener leyes de la física. Si no tiene leyes, no sé cómo podría ser un universo siquiera, pero bueno, ya hablé de esto en otros videos. O sea, el hecho de que algo... el hecho de que el Big Bang haya ocurrido, decir, bueno, por lo tanto, fue por Dios. De nuevo, es el Dios de los huecos, gente. Esto es decir, no sé algo, por lo tanto, no sé por qué ocurrió esto en vez de ocurrir de otra forma, o no sé cómo ocurre algo, por lo tanto, Dios lo hizo. Por lo tanto, le doy la explicación mágica, en vez de pasar décadas de mi vida estudiando física para poder obtener una ecuación y poder demostrar lo que ocurrió. Saludos. Ok, gente, se dice, este es otro argumento de creyentes, el universo tuvo un comienzo, por lo tanto algo fuera del universo lo creó. O mejor dicho, por lo tanto, alguien fuera del universo lo creó y ese alguien fue Dios. No, gente, a ver, ¿el universo se sabe que tuvo un comienzo? Sí. ¿Sabemos lo que pasó antes del universo? No. ¿No sabemos qué pasó antes del universo? Entonces hay que callarse la boca. No puedes ponerte a decir, por lo tanto fue Dios. Eso es claramente el Dios de los huecos. O sea, antes no sabíamos cómo se creaban las tormentas, así que fue Zeus. Ahora sabemos cómo se crean las tormentas, así que había una explicación científica, ya Zeus no hizo nada. Pero no sabemos cómo se creó el universo. ¡Ajá! Entonces es Jehová o algún otro Dios. Es ridículo, esto es el Dios de los huecos. Este es el Dios de los huecos, pero de la forma más pura. A ver, si no sabes lo que ocurrió, no puedes decir por lo tanto fue Dios. Y de hecho, si el universo tuvo un comienzo, sí, pero no se sabe qué pasó, no se sabe antes del Big Bang. ¿Cuál fue el comienzo del universo? A lo mejor hubo una singularidad que había existido desde siempre y que por alguna razón en algún momento se expandió. A lo mejor este universo surgió por un choque entre dos universos. A lo mejor se creó algo dentro de un universo por algún fenómeno que no conocemos que después se expandió y creó a este universo.
A lo mejor un universo se partió. Una de esas cosas que se partió se formó en la singularidad y terminó creando este universo. No se sabe. Hay un montón de cosas que pudieron haber ocurrido para decir, yo creo que esto fue lo que ocurrió, y hasta el momento nadie te puede probar que estás mal. O sea, si no sabes lo que ocurrió, simplemente no sabes lo que ocurrió. Decir, por lo tanto, tuvo que haber sido Dios, eso es el Dios de los huecos, y realmente a estas alturas que haya gente que todavía lo sigue usando, después de que durante miles de años, dándose la explicación mágica de cómo es que Dios lo hizo, y que cada vez siempre se descubre cuál es la verdadera explicación, la explicación científica, la explicación natural de cómo se hizo, para decir, en realidad no fue Dios, que ahora con las pocas cosas que realmente no se saben, o mejor dicho, las pocas cosas que realmente no se saben, que la gente se pregunta, porque hay muchas cosas que no sabemos, pero que ni siquiera sabemos que no sabemos, que tenés que ser un científico para entenderlo. Por las pocas cosas que la gente no sabe, que la ciencia no les puede responder por ahora, se dice, eso sí fue Dios. Es ridículo, gente, es terriblemente ridículo. Hola gente, hoy vengo a hablar sobre un argumento que básicamente dice que la vida no puede ser producto del azar, que todo lo que hay no puede ser producto del azar. Esto tiene que ver con mi video anterior que trata sobre la vida de la no vida y la inteligencia de la no inteligencia. Si no lo vieron, les recomiendo que lo vean, si les interesa este tema. Esto es muy parecido, porque básicamente, primero me gustaría saber a qué se refieren con azar. Porque cuando dicen azar, yo lo que asumo a lo que se refieren es caos, o sea, se refieren a algo caótico. O sea, ¿cómo va a surgir la vida de algo caótico? Y bueno, efectivamente no, la vida no surge de algo caótico. A ver, en el universo, como ya lo dije en mi video anterior, existe algo llamado leyes de la física. La vida es un fenómeno natural que surge debido a que las leyes de la física permiten que surjan ciertos fenómenos naturales de la misma forma que la vida es uno. Ahora, no hay que confundir la causa y el efecto. No es, nosotros existimos y para que nosotros existiéramos, para que pueda haber vida, las leyes de la física son así. Nosotros no somos la causa de las leyes de la física. Los seres vivientes no son la causa de las leyes de la física. Nosotros somos el efecto. El verdadero planteo es, las leyes de la física son de determinada forma y debido a que son de determinada forma, surgen fenómenos naturales como la vida. Si las leyes de la física fueran diferentes, simplemente habría fenómenos naturales diferentes. Y hay muchos que van a decir, y bueno, pero ¿cómo puede ser que con tantas posibilidades, tan distintos que podrían haber sido las leyes de la física, termine justo habiendo un universo donde hay vida? Bueno, la respuesta más obvia es que si fueran de alguna forma diferente, no habría nadie haciendo esa pregunta, así que el punto realmente no le veo mucho sentido. Pero bueno, esto se refieren a que básicamente debía haber alguna intención, algo debía querer que existamos y por eso se hicieron así. No. A ver, de nuevo, leyes de la física distintas, habría fenómenos naturales distintos. Como las leyes de la física son tal como son, nosotros somos tal como somos. Si las leyes de la física fueran distintas, habría otros fenómenos naturales. Tal vez podría haber un universo en el cual las leyes de la física hagan que de alguna forma todos los planetas sean conscientes, se comunicaran entre ellos, incluyendo con las estrellas, todo tuviera conciencia. Y entonces estarían diciendo, wow, miren, todo el universo tiene conciencia. Claramente algo tuvo que haber tenido la intención de que haya tantos seres conscientes. Y de hecho en ese caso tendría mucho más sentido que ellos estuvieran con esta confusión más que nosotros, porque de hecho al menos en ese caso serían cuerpos gigantescos que se comunican entre ellos en todo el universo, básicamente estaría lleno de conciencia. El universo sería un gran conjunto de seres con conciencia, nada más. Ahora, teniendo en cuenta lo raro que es la vida, teniendo en cuenta lo extraño que es que haya vida, ¿realmente alguien puede decir de una forma honesta, yo creo que el universo y las leyes de la física fueron creados con la idea de que haya vida? De nuevo, como dije en mi video anterior, la gran mayoría de los lugares del universo nos matarían instantáneamente. De hecho, incluso en lugares donde nosotros podemos sobrevivir, como este planeta, hay ambientes que nos matarían automáticamente. Los seres humanos, para sobrevivir, tenemos que estar no demasiado por arriba de la altura del mar, y tiene que ser en la Tierra. Y tiene que ser en ambientes que no sean ni demasiado calurosos ni demasiado fríos. Y preferiblemente que no haya una fauna que nos destruya o una flora que nos envenene. O sea, nosotros construimos todo
toda nuestra civilización, toda nuestra civilización indica lo malo que es el planeta para nosotros. Si la naturaleza fuera un Edén, si nosotros podríamos vivir vidas saludables y maravillosas, sin nada de tecnología, sin nada de civilización, no tendríamos nada de tecnología y no tendríamos nada de civilización. Simplemente estaríamos todo el día tranquilos, tirados en el pasto, porque la madre naturaleza se encargaría de darnos todo lo que necesitamos. Claramente no es el caso. Y otra cosa, cuando se habla de el azar, de nuevo, no es caos. Y la vida no surge del caos porque efectivamente en lugares donde no puede haber vida, no hay vida. La vida, de hecho, teniendo en cuenta la cantidad de planetas que hay, puede ser que simplemente es un fenómeno que ineludible, que tarde o temprano va a pasar, porque hay muchos planetas, el universo es muy viejo, ocurren una gran cantidad de fenómenos naturales, una gran cantidad de reacciones químicas, así que la idea de que eventualmente surja vida no es algo tan raro. Ahora, ¿qué tan importante es la vida para el universo? No es absolutamente nada, no importa en lo más mínimo. O sea, un cometa nos podría matar a todos nosotros. El cometa es más importante que nosotros según esa lógica. De hecho, nosotros dependemos completamente del Sol. ¿Qué es más importante? ¿La humanidad o el Sol? Y bueno, yo diría que el Sol, porque sin el Sol se muere la humanidad más cada otro ser viviente del planeta. Digamos, la vida ni siquiera es tan importante para la vida en sí. O sea, todo lo que hay en el universo, la gran mayoría de las cosas que hay en el universo son más importantes que nosotros. La idea de que el universo está para nosotros o existe para nosotros es ridículo. Especialmente si tomamos en cuenta lo rápido que nos mataría cualquier lugar del universo y si tomamos en cuenta lo escasos que somos. Esto indica que claramente la vida, o mejor dicho, claramente el universo no fue diseñado para la vida. Y no, claro que la vida no surge del azar. Surge solo cuando sean las condiciones necesarias para la vida, que hay muy pocos lugares en el universo donde las condiciones son adecuadas para la vida y que de hecho esas condiciones pueden cambiar rápidamente. De nuevo, cometa. Así que, no, gente, esta idea de que es imposible que todo surja del caos porque tuvo que haber sido diseñado. No, claro que es imposible que surja del caos porque nunca se vio vida surgiendo en un medio caótico. O por lo menos, mejor dicho, un medio caótico para la vida, que no permitiera que la vida sobreviva. Y el universo indica que no está hecho para la vida, efectivamente. Si hay un Dios, está claro que la vida es un proyecto muy secundario y está mucho más interesado en estrellas, en cometas, asteroides, porque eso es la gran mayoría de las cosas que hay en el universo, gente. Saludos. Hola, gente, encontré un argumento que dice básicamente que instintivamente buscamos a Dios. O sea, aparentemente yo que soy ateo también busco a Dios de forma instintiva, a pesar de que yo diga que no. Obviamente yo estoy mintiendo, todos los ateos estamos mintiendo, en realidad todos creemos en Dios, pero bueno. Dice que instintivamente buscamos a Dios, por lo tanto existe. A ver, de nuevo, como dije recién, o mejor dicho, como recién dejé de forma implícita, de forma sarcástica, usando sarcasmo, mejor dicho. Yo no creo en Dios, yo no estoy buscando a Dios, sé que hay mucha gente que tampoco cree en Dios. Así que decir que todos los seres humanos instintivamente buscamos a Dios es simplemente ridículo. Y si uno dice, bueno, yo hice una encuesta a 20 cristianos, todos creen en Dios, por lo tanto todo el mundo cree en Dios. De nuevo, es ridículo. Y aun si fuese cierto que todos los seres humanos creemos en Dios y buscamos a Dios, el hecho de que una persona quiera usar este argumento para decir esto demuestra que Dios existe, demuestra que esta persona es completamente ignorante acerca de cómo funciona la ciencia y de hecho de cómo funcionamos los seres humanos. O sea, esto demuestra una ignorancia enorme sobre el método científico y sobre la naturaleza humana. Cualquier persona que use este argumento. Los científicos automáticamente, desde hace siglos, taladran en la cabeza que uno no tiene que creer en sus intuiciones. Porque los seres humanos no estamos hechos para entender todo el universo de forma intuitiva. La evolución no nos dotó de esa habilidad. De hecho, ninguno de nosotros instintivamente asumiría que
la Tierra en la que estamos parados se está moviendo y que encima se está moviendo a una velocidad increíble. Todos diríamos, hey, no, esto está quieto. O sea, ¿cómo que se va a estar moviendo? ¿Cómo que se va a estar moviendo a una velocidad increíble? ¿Cómo que? No, no tiene sentido. Muchos diríamos, ¿qué? ¿Cómo que va a ser redonda? No, es obvio que es plana. Yo miro el horizonte, es todo plano. O sea, ¿cómo va a ser redonda? Muchos diríamos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que si yo camino lo suficiente voy a estar en el lado opuesto del planeta y entonces lo que para mí es para abajo, entonces para otra persona no va a ser para abajo? O sea, no tiene sentido. ¿Cómo que si suelto una bola de boliche y una pelota de tenis, los dos van a caer a la misma velocidad? No tiene sentido, si una es mucho más pesada. O sea, eso es el problema con la intuición. Nuestras intuiciones no siempre son acertadas y de hecho la ciencia se encargó a lo largo de los siglos de demostrarnos que lo que nosotros creíamos instintivamente que es correcto, era un error. Lo que una persona, aun si todas las personas creemos en algo, aun si todos estamos convencidos en algo, esto no demuestra nada, la realidad no es una democracia. Si todos los seres humanos votamos, todos creemos que el Sol gira alrededor de la Tierra, eso no va a hacer que el Sol empiece a girar alrededor de la Tierra. O sea, el hecho de que muchas personas crean algo no lo hace real, ni tampoco le da ningún tipo de validez. Tampoco se puede decir, bueno, como hay muchas personas que instintivamente creen en algo, esto debe ser cierto. Es ridículo. O sea, a ver, y supongamos que el racismo fuera instintivo. Hay algunos que dicen que el racismo es instintivo, de hecho. Yo honestamente no sé, no leí sobre el tema, no me siento capacitado para decir si el racismo es instintivo o es simplemente cultural. Realmente no lo sé. Pero supongamos que los que dicen que el racismo es instintivo tienen razón. ¿Que eso quiere decir que el racismo está bien? O sea, uno puede asumir por qué pueden llegar a decir esto. O sea, supongamos, de nuevo, los seres humanos no siempre vivimos en la sociedad de ahora. Supongamos que vivíamos hace miles y miles de años, estamos con nuestra tribu, de repente vemos a alguien diferente de otra tribu, y tal vez esa otra tribu me ve, van a querer matarme, van a querer matar a mi tribu, quedarse con los recursos que tenemos. Así que tal vez podría ser que si el racismo fuese instintivo, podría ser que surja por algo como ese, como un medio de defensa, que sería útil. Pero eso querría decir que en esta época está bien. Supongamos que todos los seres humanos fuésemos racistas de forma instintiva. ¿Eso quiere decir que el racismo estaría justificado? Y es más, de hecho hay algo que yo creo que básicamente podemos asegurar, que los seres humanos no somos tolerantes de forma instintiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la intolerancia está bien. O sea, es ridículo. El hecho de querer decir que porque muchas personas creen en algo es real, o porque muchas personas instintivamente creen que algo es cierto, o se ven inclinadas a creer que algo es cierto, que eso le da algún tipo de validez, o sea, es simplemente ridículo, es un argumento terriblemente frustrante, gente. O sea, cualquier persona que haga un argumento de este tipo está demostrando que es terriblemente ignorante sobre cómo funciona el método científico y sobre cómo somos los seres humanos. O sea, es una ignorancia increíble con respecto a estos temas. Si no, no haría un planteo semejante. O sea, es simplemente grotesco este argumento. Saludos, gente. Hola, gente. Este es un video muy relacionado a un video que ya hice con respecto a el argumento de que las leyes de la física demuestran que existe un Dios. Bueno, básicamente no me quiero repetir, pero bueno, lo quiero dejar más en claro. Hay gente que dice que como el universo es ordenado y coherente, es regido por orden, lo cual básicamente es lo mismo. Eso prueba que Dios existe. A ver, que el universo sea coherente, cualquier universo va a ser coherente. Si algo no es coherente, no puede existir. O sea, digamos, el universo, como ya mencioné muchas veces, no va a haber un círculo cuadrado. Si algo no es coherente, no puede existir ni como concepto. Si no puede existir ni como concepto, mucho menos existir en la realidad. Y si hablamos de orden, a ver, las leyes de la física son tal cual como son. Y si no fueran tal cual como son, serían de otra forma. Y si alguien está intentando decir que puede existir un universo, o sea, que es posible que exista un universo sin que haya ningún tipo de ley, que no existan las leyes de la física de ninguna forma, y aún así puede existir un universo, entonces sería muy interesante que lo demuestre, que hable de eso, que se base en física para hablar de ahí. Y no, por favor, no vengan a decir que, bueno, pero el hecho de que sea posible que exista un universo, ya que hay leyes de la física, eso muestra que hay Dios. O sea, bravo. Sean cuales sean las leyes de la física, como tiene que haber forzosamente leyes de la física para que haya un universo, como hay leyes de la física
Las leyes de la física demuestran la existencia de seres sobrenaturales, mágicos, que violan las leyes de la física. No, gente, las leyes de la física no prueban la existencia de la magia. Lo natural no prueba la existencia de lo sobrenatural, de hecho lo anula. Pero bueno, básicamente eso. Las personas que hacen este argumento siempre van a decir Dios existe porque ya tienen la noción de que Dios existe. No es que dijeron, miren, existen leyes de la física, por lo tanto existe Dios. O sea, es básicamente, quiero creer que Dios existe, o ya tengo la idea de que Dios existe, por lo tanto voy a acomodar cualquier cosa para decir que Dios exista. Me acuerdo una conversación que había tenido en un video que yo dije que los seres vivientes no estábamos diseñados porque había un creacionista que nos estaba comparando a los seres vivientes con autos. Y yo digo, los seres vivientes no estamos diseñados. De hecho, los seres vivientes nos reproducimos, no somos construidos. Y él me contestó, bueno, la razón por la cual los seres vivientes nos podemos reproducir sin que haya nadie que nos diseñe, o que básicamente podemos crear algo como nosotros sin diseñarlo, es porque nuestro diseño permite que nos reproduzcamos sin necesidad de que nos estemos diseñando constantemente. O sea, cuando una persona da un argumento como este, realmente no tiene mucho sentido debatir, porque le digas lo que le digas, la conclusión ya la tiene. O sea, Dios existe. O sea, si cada ser humano tendría que ser creado artificialmente, obviamente eso muestra que Dios existe. Y como los seres humanos no somos creados artificialmente, nos reproducimos por medio natural, eso también demuestra que Dios existe. O sea, realmente no le veo mucho sentido a discutir con una persona que da un argumento así. Hola gente, este video trata sobre un argumento que oí acerca de la existencia de Dios, que dice que solo la vida puede surgir de la vida y que solo la inteligencia puede surgir de la inteligencia. Y obviamente este argumento está mal. Voy a empezar con lo de la vida. Primero, antes que nada, me gustaría aclarar que, de nuevo, este argumento supuestamente intenta probar la existencia de Dios, diciendo que la vida solo puede surgir de la vida. El problema con esto es que ya desde el primer momento, Dios de ninguna manera clasifica como un ser viviente. O sea, uno puede ver cualquier definición de un ser vivo y Dios no entra en ninguna. Dios básicamente no nació, según lo que se dice, no creció, no está compuesto de carbono, no se reproduce, aparte ni siquiera tiene una especie. O sea, se supone que él es una entidad, así que realmente no clasifica como ser viviente. Si el argumento sería que la vida solo puede surgir de la vida, entonces realmente Dios no cuenta en esto. Pero bueno, obviando eso, asumamos que Dios cuenta como un ser vivo y que por eso Dios puede generar vida. Ok, asumamos que si existe un Dios podría generar vida. Y si, bueno, bajo la misma lógica yo puedo decir, sí, si existiese un mago muy poderoso podría crear vida. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que la vida surgió así o que es la explicación más probable? No. De hecho es simple, en el universo se ve constantemente que algo pasa de un estado a otro. La sustancia A puede surgir de elementos, de hecho seguramente va a surgir de elementos previos que no eran sustancia A. La vida no tiene nada que la haga diferente a cualquier otra parte del universo. De hecho, todos nosotros estamos compuestos de exactamente todo lo que hay en el universo. Los materiales más abundantes en el universo son de hecho los que componen a los seres vivientes, al menos tal cual como nos conocemos en la Tierra. Los seres vivientes estamos compuestos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, y no me acuerdo de qué otros elementos, pero sé que son extremadamente comunes. De hecho, el hidrógeno que nos compone, creo que la mayoría del universo es hidrógeno, si no me equivoco. O sea, no hay algo que se pueda decir que tengamos los seres vivientes que no se puede encontrar en ningún otro lugar del universo. Es más, dicho de otra forma, si uno agarra a un ser viviente y supongamos que tuviéramos la tecnología para ir removiendo molécula por molécula del ser viviente y las ponemos todas en un frasco, nunca llega un momento en el cual uno puede decir, ok, acabo de quitarle el elemento o la sustancia vida. O sea, va a llegar un momento en que claramente al haber destruido el organismo va a estar muerto, pero no se puede decir que le quitaste vida, o sea, lo mataste, pero lo que es vida, en realidad no puede decir que se fue. La vida era simplemente una configuración de las mismas moléculas que tenés en ese frasco que ya no están. Y de hecho, si fuera posible que esas moléculas que vos sacaste las vuelvas a configurar en su forma anterior, volvería a estar el ser viviente tal cual como estaba antes. La vida es producto de reacciones que son completamente naturales, es un fenómeno natural.
El decir cómo es que la vida va a surgir de algo que no es vida es como decir cómo es que la tormenta va a surgir de algo que no es tormenta. De hecho, para dar un ejemplo más práctico, el agua es un líquido y la compone el hidrógeno y el oxígeno, y estos dos son gases. Uno podría dar el argumento de cómo algo líquido va a surgir de algo no líquido. Y sí, efectivamente eso es lo que ocurre en el universo. Constantemente una sustancia o algo pasa de determinado estado a otro estado, se combina con otros elementos y forma algo completamente distinto. Realmente decir que la vida no puede surgir de lo que no es vida no tiene demasiado sentido, porque sería básicamente lo mismo decir lo líquido no puede surgir de lo que no es líquido, lo que es una estrella no puede surgir de lo que no es una estrella, lo que es sólido no puede surgir de lo que no es sólido. O sea, esto es algo que ocurre en el universo. Yo creo que el problema surge cuando uno asume que al universo le interesa que haya vida, y por eso uno dice, ¿y cómo puede ocurrir que...? No, al universo no le interesa que haya vida, el universo no tiene un cerebro gigante, no es consciente. En el universo ocurren un montón de fenómenos naturales y cada uno de ellos ocurre porque las leyes de la física son las que permiten que ocurra esto. Y si las leyes de la física fueran distintas, ocurrirían otros fenómenos que serían distintos a estos. Y no quiere decir que si lo fuese de la misma forma, que porque las leyes de la física sean de esta forma en este universo, no quiere decir que todo lo que ocurre acá es porque estaba predeterminado. Si fueran distintas, tampoco querría decir que todo lo que ocurre ahí estaría predeterminado. Es al contrario, no es que nosotros somos la causa de las leyes de la física. Las leyes de la física, tal cual como existen ahora, son la causa nuestra. Y si fueran distintas, habría otra cosa. ¿Entienden a lo que voy? No se puede decir, miren qué bien que está todo arreglado para que haya esto. Eso es simplemente... Se está confundiendo la causa con un efecto y una escala, literalmente una escala cósmica. De hecho, cuando uno se lo pone a pensar, si uno quiere asumir que hay un diseñador, tiene que ser un diseñador con muy pocos recursos, o si es un diseñador como muchos creen que es todopoderoso, es un diseñador realmente incompetente, ya que todos nosotros, casi cada ser viviente en el planeta, moriría de forma horrible si lo sacan de su ambiente natural, aún en el mismo planeta. Y en el resto del universo, casi seguro que moriríamos básicamente en unos instantes. O sea, sí, tengo entendido que hay planetas que tienen una atmósfera parecida a la nuestra, así que en teoría podríamos sobrevivir ahí. Pero de todas formas, si comparamos estos planetas con la gran mayoría de todo lo que es el universo, o sea, la gran mayoría del universo nos mataría de una forma horrenda. E incluso en planetas como el nuestro, hay muchas cosas que nos podrían matar de una forma horrenda. Así que asumir que la vida fue diseñada realmente no le veo mucho sentido. Tampoco entiendo por qué hay tantos problemas con los seres vivientes si fue diseñada. O sea, todo indica que somos producto de un proceso natural, y obviamente proceso natural que no es perfecto. La idea de que no pueden ocurrir fenómenos naturales si no hay un ente sobrenatural interviniendo es de hecho completamente contradictorio, es ilógico. Y bueno, con respecto a lo de la inteligencia y la no inteligencia, es lo mismo, solo que lo veo todavía un poco más extraño. O sea, cuando hablan de cómo puede surgir la inteligencia de la no inteligencia. A ver, primero hay una cosa que voy a aclarar. No hay nadie en el mundo que tenga una definición de inteligencia que se pueda decir, ok, concuerda con todo lo que conocemos como inteligencia. O sea, la inteligencia es uno de esos términos que está muy mal definido. Algunos van a decir que inteligencia es la capacidad de aprender, otros van a decir que la inteligencia es capacidad de resolver problemas. Pero bueno, no importa, digamos simplemente inteligencia. Uso el término bajo protesta, pero da igual. La inteligencia es un producto de nuestro cerebro. Nuestro cerebro no ocurre nada mágico, por así decirlo. Nuestro cerebro funciona gracias a la configuración que tiene y gracias a las reacciones químicas que ocurren en el mismo. Si dañas el cerebro, afectas las capacidades de la persona y podés afectar gravemente a la inteligencia hasta el punto de destruirla. Así que, ¿cómo es que la inteligencia surge de la no inteligencia? La inteligencia surge del cerebro. Básicamente eso. Tal vez sería posible que surja inteligencia desde un ordenador, pero bueno, eso no viene al caso. Sería algo creado para emular las funciones que tiene el cerebro o para hacer algo parecido. Pero esto es otro tema que también me molesta mucho, que si en algún momento se llega a crear una inteligencia artificial que se iguala a la nuestra, automáticamente van a decir, ¿ven? Como pudimos crear una inteligencia artificial, eso quiere decir que toda inteligencia es artificial.
lo cual es simplemente ridículo. O sea, como nosotros podemos crear máquinas que vuelan, quiere decir que los pájaros fueron creados porque ellos vuelan. Esto no tiene el más mínimo sentido. Decir cómo la inteligencia puede surgir de la no inteligencia es algo tan ridículo como decir cómo es que la visión puede surgir de algo que no tiene visión. O sea, esas células de nuestros ojos por separados no pueden, o sea, ellas no pueden ver y por separado no generan absolutamente nada. Pero cuando las pones todas juntas tenés un ojo. No, es magia. No, claro que no es magia. A ver, es todo debido a la configuración que tiene, debido a las reacciones que ocurren y debido a que las leyes de la física están dadas de tal forma que el resultado que ocurre es ese. No quiere decir nada más, no quiere decir que hay algo mágico en nuestros ojos para que podamos ver, a pesar de que los componentes de nuestros ojos individualmente no podrían darle visión a nadie. De la misma forma que es por el simple hecho de que nuestro cerebro esté hecho de partes que por sí solas obviamente no van a tener inteligencia, eso no quiere decir que hay algo mágico en nuestro cerebro o que la inteligencia nos es dada de alguna fuente sobrenatural o mágica. O sea, es simplemente ridículo, se sabe que no funciona así, y como dije antes, se sabe que dañando los ojos dañarías la visión o la destruirías, y dañando el cerebro dañarías la inteligencia y la destruirías. Así que la idea de que hay alguna explicación sobrenatural para esto no tiene sentido, especialmente cuando ya biólogos, neurólogos, médicos tienen explicaciones naturales. Y les puedo asegurar algo, no hay ninguna universidad en la cual se les enseñe a los biólogos, ok, la vida solo puede surgir de la vida, es imposible que haya surgido a causas naturales. Yo podría intentar explicarles cómo surge la vida, o sea, todo el proceso por el cual la vida surge de forma natural, pero yo, al no ser profesor, sé que me puedo equivocar y no quiero confundirlos, y de hecho el video tendría que ser extremadamente largo. Lo que sí les recomiendo es que o se instruyan en el tema buscando lo que verdaderos biólogos estudiaron, habiendo explicaciones científicas, o si no, tranquilamente pueden buscar en YouTube. De hecho, hay documentales sobre cómo se genera la vida, de la misma forma que, ya que estamos, hay documentales acerca de cómo la inteligencia se fue desarrollando, y también cómo se desarrolló el ojo, también cómo podemos ver, ya que de hecho lo mencioné. Pueden buscar documentales, pueden leer sobre el tema, pero la idea de decir, bueno, yo no sé cómo surge la inteligencia, yo no sé cómo surge la vida, entonces asumo que va a surgir de Dios, asumo que tuvo que haber habido una inteligencia que diseñó, eso no tiene sentido. Para cualquiera que use este argumento, realmente tiene que entender que no lo sabemos todo, y por el simple hecho de que nosotros no comprendamos algo, no quiere decir que nadie en el mundo lo sepa, y no quiere decir que la información no esté ahí. E incluso si la información no estuviera ahí, incluso si fuese realmente un misterio, cosa que en esta época no es, eso no quiere decir que podamos decir, bueno, la explicación debe ser sobrenatural. Eso no es una explicación científica. La ciencia trata sobre descubrimientos, y con decir tuvo que haber un Dios que lo creó, no estás descubriendo nada. A menos que pudieras comprobar que hay un Dios, que pudieras explicar el proceso mediante el que lo hizo, realmente no puedes hacer pasar lo tuyo por una explicación científica de ninguna forma, porque simplemente no lo es. Es solo una creencia, tal vez sería un dogma, pero no es ciencia y realmente es una no explicación. Ya que a fin de cuentas, una vez que aceptás ese postulado, realmente no tenés más conocimiento que el que había antes. Bueno, no sé cómo surgió la vida. Asumo que lo creó Dios. ¿Y cómo es que surgió la vida creada por Dios? ¿Cómo lo hizo Dios? No lo sé. Realmente así no es como funciona la ciencia. Se trata de descubrimientos. Y de nuevo, por el simple hecho de que una persona no sepa algo, no quiere decir que automáticamente la respuesta es Dios lo hizo. Saludos, gente. Espero que les haya gustado.